Y cuando yo le pregunto, gobernador Enrique, ¿cómo va la votación? ¿Cómo están Y Enrique, fuera de sus casillas, desesperado, dice, ¿qué votación y qué carajo? Aquí nos estamos ahogando. Bueno, y los momentos de tensión que se vivieron, y sobre todo, Ronald, uno de los, para mí, fenómenos humorísticos más grandes, yo creo que a nivel histórico, padre. Yo no sé si te acuerdas del hijo de puta que llamaba y decía que estaba tapiado con su familia. Claro, que era como el episodio de Los Simpsons de Bart, de Timmy O'Toole, que lanzó el radio para... Hola, soy Timmy O'Toole. Oye, era un radio. El Timmy O'Toole venezolano. Si usted no recuerda, durante el programa de César Miguel Rondón, un tipo llamó y comenzó a decir que estaba tapiado en tal dirección en los corales, creo que era la cuestión. Creo que sí. Estaba con él, con su esposa y con su hija. Por supuesto, todo el mundo estaba pendiente, porque además el tipo era muy elocuente y se oía la desesperación, pues, del hombre, necesito ayuda, y lo estamos transmitiendo en vivo. Entonces, coño, bueno, comienza todo el mundo a esperar el reporte del tal individuo que está llamando, y hasta ponía a gritar a la mujer y al niñito, ¡chamate, ayuda! O sea, una vaina, horrible, una producción, de verdad. Una producción, o sea, era la novela que todo el mundo estaba siguiendo. Claro, y hasta que la gente de Telcel, era una vaina así en ese entonces, llamaron a la radio y dijeron, mira, ese carajo estaba hablando de una célula que está saliendo desde Caricuá. Ese tipo no está en Vargas, no. Ese es el cuento. Y qué desgracia. Y eso todo ocurrió al aire, bro. Mientras César Miguel Rondón estuvo transmitiendo pleno deslave. Pero a mí lo que siempre me llama la atención es ¿dónde estuvo el placer? O sea, ese carajo que ganó, o sea, es una vaina sádica, ¿no? Sádico. Yo me preguntaba que el carajo trancaba y se cagaba de la risa, o sea, ¿qué buscaba? ¿no? Claro. Y finalmente pudieron dar con este señor, ¿qué pasó? ¿O quedó eso así? Que ya, tráncale y ya. Y si no dieron con ese tipo, y eso te lo voy a contar después más adelante, porque viene entonces esa entrevista de César Miguel Rondón, y tú no me estás oyendo, ¿verdad? Tú no me estás oyendo, se te quiere mucho, y aquí va. Bueno, hoy tenemos un par de invitados, uno muy conocido, el otro no tanto, pero durante mucho tiempo fueron equipo. Y esta entrevista hoy la he querido hacer porque vamos a hablar de radio, vamos a hablar de lo que es la experiencia de radio. Uno de los invitados, por supuesto, es César Miguel Rondón, publicista, periodista, locutor venezolano, y bueno, probablemente una de las voces más fuertes de la radio venezolana. Y nuestra invitada es Alexa Liendo, quien fuese productora de César Miguel por unos cuantos años. Alexa? Tengo entendido que fue como por 5 años, de radio y televisión. Más o menos, sí, ¿no? ¿Cuántos años, César? ¿Lo recuerdas? No recuerdo que eras una muchachita cuando entraste a trabajar en el programa de radio. Sigue siendo una muchachita, pero antes eras más muchachita todavía. Chiquitita, estabas casi en plena adolescencia y eras muy, muy fajada. Recuerdo que eran un trío de productoras preciosas, de mucho empuje. Tú, Valentina Marinati. Valentina y Joseluz. Y Joseluz Dores, que venían directo de las aulas de la escuela de la Central. Todas bucevistas. También, bueno, yo conozco a Alexa y justamente hablando con ella el otro día con respecto a un trabajo, Alexa fue tu productora durante unos años bien convulsos, ¿no? Que estamos hablando de 99, 2000, ese inicio de siglo que marcó a Venezuela, ¿no? Y ¿cómo? Ya la radio ha cambiado, César, ya la radio ahora tiene cara, ya no es lo mismo que solía ser, pero tú eres un hombre de radio. ¿Cómo te cambió a ti la perspectiva de la vida al trabajar enfrente a un micrófono? Yo empecé a hacer radio muy, muy joven. De hecho, las primeras
cosas que hice eran aproximaciones amateur, contribuía con un amigo aquí, otro amigo en otra estación. Estoy hablando del año 72, 73. Y yo empecé a trabajar formalmente en radio en 1974, es decir, entré a trabajar en Radio Nacional de Venezuela y a cobrar por el trabajo que hacía. De manera tal de que para mí la vida ha sido siempre la radio. De la radio he ido y he hecho televisión, de la radio he ido y escrito para televisión, para el cine, he escrito para la prensa, pero es como el yo-yo, ¿no? Lo lanzas, va allá, hace su trabajo y regresa. Igual. La radio para mí siempre ha sido la casa, la verdadera casa. Y la radio es un medio al que lo han condenado a muerte con cada aparición de nuevo medio, y sin embargo la radio es muy permeable, es flexible, se acopla a todo. Quizá por ello es la que persiste. Yo siento que la televisión abierta, que decían iba a matar a la radio, está ya agonizante. Antes de la radio. Y la radio está allí intacta, porque la radio sigue siendo, ya la radio ni siquiera le hace falta la onda hertziana. Todo lo que estamos haciendo, esta misma conversación de ahorita, que se hace por un medio muy novedoso y por una red, todo algo muy novedoso, está mucho más cerquita de la radio como concepto que cualquier otra cosa, porque la radio siempre apela a la intimidad, a lo que es directo. Aquí nosotros estamos hablando y puede haber mucha gente que se nos va a sumar a la conversación, pero esta conversación es entre nosotros. En este momento yo le estoy viendo la cara a Ale y ella me está viendo a mí y pareciera una conversación entre nosotros. La radio tiene eso, siempre una intimidad. Cuando tú conversas con el micrófono, esa es la persona con la que tú estás conversando. Claro, puedes terminar enloquecido si el micrófono te responde, pero es un proceso muy, muy hermoso. Así que con todo lo que yo he hecho en los medios a lo largo de toda una vida que ya va siendo un poco larga, sigo siendo por encima de cualquier cosa un hombre de radio. Eso está muy bien. Y Alexa, tú, bueno, que empezaste tu carrera justamente trabajando con César Miguel Rondón, que eres un animal de radio también, porque te has dedicado a trabajar en este medio durante toda tu vida prácticamente. ¿Cómo fue enfrentarte con este monstruo que es César Miguel, siendo tú una pequeña estudiante? Monstruo me refiero al personaje radial. Por supuesto. ¿Y qué aprendiste tú? ¿Qué lecciones así, deben ser muchas, pero qué lección te dejó César Miguel o qué te enseñó César Miguel sobre radio que tú puedas rescatar ahorita? Bueno, evidentemente César fue mi maestro en radio, en todo. Yo empecé con César haciendo los noticieros únicamente y luego entro al equipo de producción. Y recuerdo que de los noticieros que más me costaba hacer con César era el deportivo, porque yo con el deporte no me llevaba muy bien escribiendo y tenía que escribirle béisbol a César, que por supuesto es una autoridad en béisbol y en grandes ligas venezolanas. Y me tocaba incluso tener clases con Marimontes. César me decía, llamas a Marimontes a las 6:30 de la mañana y ella te va a decir qué vamos a decir. Y yo no entendía nada. Mari me decía, no sé quién, 3-1, el otro 8-2, y yo decía, yo no entiendo qué está pasando. Pero bueno, con César evidentemente uno aprende la constancia, la disciplina, la capacidad increíble que tiene de sintetizar y de ver dónde está la noticia. Y eso pasó en radio y pasó en televisión. Con César, a mí me parecía impresionante como César pasábamos. A mí me tocó trabajar en radio con César desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y luego cerramos en Televen a las 10 de la noche, 11 de la noche, dependiendo del día. Y era impresionante como, para mí era súper valioso ver como, a pesar de todo lo que pasaba en esos años tan convulsionados a partir del 99, 2000, 2001, César tenía una capacidad de síntesis y de jerarquización de la noticia que yo no se la he visto a más nadie. Pasaban 1000 cosas en un día y él llegaba y decía, vamos con esto, luego hilamos con esto, luego con esto y cerramos con esto. Y decía, wow, ¿cómo lo sintetiza así? Y en 4 puntos sintetizamos un día de locura, de noticioso, y quedaba perfecto.
Entonces creo que eso es uno de los grandes aprendizajes con César, que es saber jerarquizar dónde está la noticia y qué es lo importante del día a día. Está muy bien. Ustedes dos vivieron, y tu programa, César, fue un momento en que se unió el país en torno a la radio, y fue la tragedia de Vargas, ¿no? Tu programa fue, digamos, uno de los protagonistas. ¿Y qué recuerdas tú? Porque eso fue un gran momento, una tensión, una cosa que me imagino que tú también te estabas enfrentando con una cosa que nunca habías vivido antes, ¿no? Era la radio había montado un operativo porque estábamos esperando por los resultados. No, se estaba votando el referéndum. Se estaba votando el 15 de diciembre. Sí, para aprobar la Constitución, o no, para aprobar la convocatoria de la Constitución. Ajá, 16 de diciembre. Exacto, y era el fin de semana, y veníamos de días de muchas lluvias. Y bueno, empezamos a hacer un operativo en función electoral. ¿Cómo está la situación aquí? ¿Qué están votando allá? Recuerdo cuando por fin contactamos al gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza. Y creo que estaba en ese momento en Barlovento. Y cuando yo le pregunto, gobernador Enrique, ¿cómo va la votación? ¿Cómo está Y Enrique, fuera de sus casillas, desesperado, dice, ¿qué votación ni qué carajo? Aquí nos estamos ahogando. La situación es terrible, tenemos desbordados los ríos tales, más cuales, esto es un lodazal aquí. Y a partir, recuerdo puntualmente de esa entrevista, entendimos que había que poner el acento en otro lado. En paralelo a eso, una hermana mía vivía en Caraballeda. Y ella me llama en un edificio en Caraballeda, en un penthouse en un edificio en Caraballeda. Y ella me llama para decirme que la situación es terrible, que ella siente que están bajando unas piedras desde el cerro y ella cree que el edificio se va a caer, que va a subir a la azotea. Entonces, de repente, transmitimos eso, y al transmitir el mensaje de Caraballeda, de mi hermana, empiezan a llamarnos la gente, a darnos sus teléfonos celulares para manifestar también la angustia en que estaban pasando por Vargas. Querían salir al aire para hacer reporte de lo que estaba pasando. Sí, y allí, de manera automática, el operativo electoral terminó convertido en un operativo de auxilio a la comunidad. Y creció tanto la audiencia que montones de emisoras, no del circuito de Unión Radio, ni mucho menos, se sumaron a nosotros. Y la radio se convirtió en una especie de campamento de emergencia. ¿Verdad, Alex? Fue eso una experiencia primero nos convertimos en un equipo. Ya no eran solo las productoras de César, eran las productoras de Nelson, eran las productoras de Pedro Pensini, era todo un equipo trabajando juntos, nos turnábamos, no dormíamos, creo que dormíamos en la radio, y todo señor. El mundo quería pasar por Unión Radio a hablar por nuestros micrófonos, porque además era el único circuito que se escuchaba en Vargas, entre otras cosas. Y le estábamos dando información, era precisamente hacia los varguenses y todo. Fue una experiencia conmovedora, extenuante. No descansamos, fueron días y días de mucho trabajo, ¿no? Y recuerdo que alguien dijo que por los helicópteros que estábamos que se enviaban alimentos y ayuda, decía, pero metan también pilas para que se las pongan a los radiecitos, para que los puedan seguir escuchando, ¿no? Fue una experiencia. Me imagino, y uno de los elementos que sobresalen de todo ese pasaje que recordamos los venezolanos fue ese acto, coño, yo no sé si llamarlo de humor negro o sadismo, de ese tipo que te llamaba y te decía que estaba atrapado y resultó ser toda una farsa, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Eso fue un gran momento radial. Eso fue un plot twist, como se llama uno en las películas, que uno no se esperaba, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú?
bueno, fue muy dramático para todos nosotros, pero en la memoria parece que fuera muy largo. Eso duró apenas 24 horas o un poco más, ¿no? Sí, creo que 24 horas estuvimos hablando con él. Sí, el tipo era un enloquecido, un fanático, y bueno, todos nos comimos el cuento, pues, absolutamente todos, hasta que vía Telcel, Santos, ahí se me fue en este momento el apellido del que era vicepresidente de Telcel, en ese momento nos dice: la celda por la que él está hablando no está en Vargas, está en Katia. Está en Katia. Y ahí fue donde nos dimos cuenta. Pero la colectividad se transformó por completo. Y recuerdo que a las 6 de la tarde del día siguiente, porque empezó toda la mañana, pasaron una noche donde suponíamos que ya habían muerto él, porque él decía que él estaba con 2 niñitos, y después de eso, teníamos que, ya al día siguiente la cosa estaba muy fea, y ahí es cuando nos enteramos. Y ese día, recuerdo, al día siguiente a las 6 de la tarde, estaba Kiko a mi lado. Yo tuve que decirle a la gente: miren, señores, esto es una mentira, nos han engañado terriblemente. Pedí disculpas por haber sido el instrumento del engaño, y fue una experiencia bien Pero importante. fue duro, porque además me acuerdo que nos concentramos en tratar de ir a rescatar a esa familia. Sí, y no, tratamos y de hecho, ubicar cómo llegar al edificio. Nos ofrecían helicópteros. No, hubo voluntarios. Yo recuerdo que fueron unos ingenieros voluntarios a la radio a hacer los planes, y eso distrajo de alguna forma la atención, pero pudimos abordarlo con rapidez. Es decir, una vez que yo hablé a las 6 de la tarde, recuerdo clarito que fue a las 6 de la tarde, todo quedó como congelado, y ya pues todo se... Y continuamos en lo mismo. Y continuamos, pero eso fueron, claro, las cosas negativas son las que permanecen, ¿no? Y eso es lo que queda, pero de toda esa larguísima semana de transmisión, eso fueron un poco más de 24 horas, ¿no? Alex, que fue testigo presencial, te lo puede decir. A mí me yo creo que lo recordamos como algo largo, porque hubo muchas llamadas, y ese señor nos contactaba cada 20, 25 minutos, nos pasaba el niñito y lloraba. Entonces, claro, lo recordamos como algo súper largo que duró 3 días, pero en realidad fueron horas. Y fue muy dramático, evidentemente. Y dramático. Oye, estoy muy comprometido en el tiempo en este momento. Me encantaría seguir con ustedes mucho tiempo más. Muchísimas gracias. César, último punto antes de que te vayas. Proyecto Cumbre al Aire. Un momento maravilloso. El mejor momento. Heroico, de verdad. Fue en mayo, recuerdo, y la gente se abrazaba, se salía a abrazarse, en el estudio, como si fuera un 31 de diciembre, un feliz año, porque habíamos hecho cumbre, porque lo habíamos estado transmitiendo con ellos todo el tiempo, todos los días, por el teléfono satelital, y de verdad fue creciendo y creciendo una expectativa maravillosa. Ese es uno de verdad de los mejores momentos que yo puedo recordar en mi larga vida haciendo radio. Fue muy bonito, ¿verdad? Eso fue algo único, ¿cierto? Muchísimas gracias, César Miguel. Bueno, me quedan muchas preguntas por hacerte sobre... Yo sé que escribiste el libro de la salsa, pero yo no te imagino bailando salsa. ¿Tú lo viste alguna vez, Alexa? César baila, claro que sí. Y bailó bien, y bailó apretado. Está muy bien. Gracias, César. Bueno, gracias a ti. Okay, gracias, César. Te quiero. Chao, Ale. Besos. Besos. Bueno, esa fue la entrevista con nuestro César Miguel Rondón. Una maravilla. Y bueno, fíjense cómo son las vainas, ¿no? Yo le traigo a colación ese probablemente uno de los peores momentos que ha podido vivir César Miguel como locutor, que fue ese momento en que se sintió engañado, o se supo engañado por este supuesto hombre que estaba tapiado en Vargas
para descubrir que era mentira, pues, ¿no? Era la pequeña radionovela que ocurrió y él era protagonista o alguno de los protagonistas de esto. Entendamos que ese personaje, en ese programa que lo pusieron a hablar con Chávez y todo, o sea, fue una cosa bien particular lo que ocurrió con el personaje, pero lo que él más recuerda junto con su productor Alex Saliendo, que está en Montreal y César Miguel está aquí en Miami, es justamente el momento más alegre de su carrera, que fue cuando esos venezolanos llegaron y hicieron cumbre en el Everest. Así que, bueno, una belleza. Recuerden, esta entrevista va a estar en el canal de YouTube, así que si usted mete YouTube, toma Monasterios Pegados, ahí van a llegar al canal, suscríbase, por favor, únase a una causa justa. Y yo los quiero invitar este 28, los quiero invitar a un evento, los quiero invitar a una Zoom Party.